Y el título que Dios me dio para el día de hoy es Victoria sobre Babilonia. Y pues esta semana, ¿verdad? Estuvimos leyendo acerca de la vida de Daniel y sus amigos, ¿verdad? Vimos cómo pues ellos fueron llevados en cautiverio, ¿verdad? Cómo a pesar de que ellos estaban en esclavitud, en cautiverio, no decidieron, ¿verdad? Adoptar las creencias ni la cultura del lugar donde ellos estaban, que en este caso es Babilonia. Entonces vemos cómo ellos fueron pues muy valientes. ¿Cuántas veces su fe y sus convicciones no fueron probadas? Tanto de Daniel como de sus amigos. Por su fe, por sus creencias. ¿Cuántas veces no fueron atacados por sus creencias? ¿Sabes? Y es precisamente eso que debemos nosotros meditar hoy en la actualidad y en nuestra vida. ¿Qué tanto nosotros estamos realmente llenos de convicción de lo que estamos haciendo? Porque fíjate, Babilonia, y quiero primero como contextualizar qué significa Babilonia y lo que representa, porque una cosa es leer la palabra, pero otra cosa es ir a estudiar la palabra. Y fíjate, yo estudiando la palabra en Babilonia, en la época de Daniel, pues dice que fue la ciudad más famosa de la antigua Mesopotamia. Tal vez en alguna clase de historia, ¿verdad? Nos hablaban de la antigua Mesopotamia. Y hoy, pues, lo que es Babilonia, pues ya está en ruinas, ¿verdad? Hoy se encuentra lo que es en la zona del país de Irak, casi como a unos pocos kilómetros del sureste de Bagdad. Ahí está todavía algunas ruinas de la antigua Babilonia. Y su nombre, ¿saben qué significa de Babilonia? Puerta de los dioses. Significa puerta de los dioses y comenzó precisamente en el año 2000 antes de Cristo. Imagínate, estamos hablando que estamos en el 2000 después de Cristo, ¿verdad? Y Babilonia inició en el 2000 antes de Cristo, pero comenzó como un pequeño reino acadio, así se llamaba el poblado en donde inició, y precisamente fue dedicado Babilonia al dios Marduk en el año 2000 antes de Cristo. Entonces, eh, conforme fue pasando el tiempo, conforme fueron pasando los años, fue creciendo hasta convertirse en un gran imperio, hasta convertirse en lo que llaman algunos teólogos y aún historiadores, porque tú también puedes encontrar en la historia, ¿verdad? Del mundo, cómo se convirtió en un centro cultural y religioso. Yo creo que fue el más importante de la antigua Mesopotamia, y no solo en esa área, sino del mundo entero. Entonces, Babilonia pues fue realmente una ciudad gloriosa, ¿verdad? De hecho, la séptima maravilla del mundo está ahí, que son los jardines colgantes, las puertas de Babilonia, también conocidas, muy hermosas. Algunos arqueólogos han ido como descubriendo y reencontrando todas estas ruinas, porque hoy yacen ruinas, pero ¿de dónde surge Babilonia? ¿Alguna vez se preguntaron de dónde nació Babilonia y qué representa Babilonia? Porque fíjate, tú y yo como cristianos debemos saber qué es Babilonia y de dónde, el contexto general, de dónde surge Babilonia. Y el nombre de Babilonia se deriva del nombre Babel. ¿Te suena? Que en hebreo significa Babel, confusión. Entonces, Babilonia viene de la torre de Babel, donde fue construida, ¿verdad? Y se deriva de este nombre Babel, que en hebreo significa confusión. Y fue, fíjate, Babel, uno de los primeros reinos en el nuevo comienzo, ¿verdad? De la repoblación de la tierra. Tú recordarás que vino un diluvio, ¿verdad? Sobre la tierra. ¿Y quién sobrevivió? ¿Cuántos fueron los sobrevivientes en la tierra de ese diluvio? Noé y su familia, en total 8 personas, imagínate. Y con esas 8 personas que eran los hijos de Noé y sus esposas, comenzaron a repoblar la tierra. O sea, de Adán y Eva llegó un punto de maldad en donde Dios trajo juicio sobre el mundo y vino el diluvio como respuesta, ¿verdad?, de la maldad del hombre. ¿Y qué sucedió? Que Noé halló gracia y entonces comienza a repoblar la tierra, Noé junto a su esposa y a sus hijos, y entonces comienzan precisamente en esta nueva repoblación, ¿verdad?, en todo el mundo. Y se cree precisamente que fue ahí donde se originó la vida cultural y religiosa, porque obviamente al no haber nadie, pues ellos comienzan, ¿verdad?, a repoblar y también comienza pues a traer lo que es
hoy conocemos como la cultura, la religión. Noé conocía al Dios de los hebreos, pero déjame decirte, uno de sus hijos, llamado Cam, y cuando tú puedes leer la historia, dice que él, un día Noé, que estaba borracho, ¿verdad? Dice que Cam se burló de su padre, Noé, y lo exhibió delante de sus hermanos. Y esto trajo como consecuencia que Noé maldijera a Cam por la deshonra que él había hecho. Y en esa maldición, pues la verdad es que Cam, Seth y Jafet, que eran los hermanos de Cam, ¿verdad? Fueron bendecidos por Noé, pero Cam fue, pues de alguna manera recibió una maldición de parte de Noé, ¿verdad? Y sabemos que en la antigüedad las palabras de los patriarcas eran sumamente importantes. Ahora, cuando Cam es maldecido, Cam tuvo hijos. Uno de sus hijos se llama Cus, y Cus tuvo hijos y uno de sus hijos se llama Nimrod. Y vamos a leer Génesis capítulo 10. Si traes tu Biblia, sácala, vamos a leer Génesis capítulo 10, versículo 8 al 10. Vamos a leerlo juntos. O sea que Cus fue hijo de Cam, su abuelo era, el abuelo de Cus era Noé, y entonces Cus engendró a Nimrod, y Nimrod entonces no era su bisabuelo, nieto de Cam, ¿verdad? Génesis 10:8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. ¿Ok? Esto es clave, porque dice que fue el primer poderoso, o sea, que él era un hombre de autoridad, de gobierno. De hecho, pues recordemos, la tierra se estaba repoblando y no había nadie, y entonces él dice aquí la palabra que él fue el primero como gobernante, que se hizo gobernante, ¿verdad? Sobre la tierra. Y dice que este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y dice el verso 10, Génesis 10:10, y fue el comienzo de su reino como Babel, Erec, Accad y Calné en la tierra de Sinar. Entonces, no solo estableció Babel, sino otros reinos, pero el más fuerte se puede decir que fue Babel. El primero y el más fuerte que tuvo significado fue el de Babel, que significa, vuelvo a repetir, confusión. ¿Ok? Entonces, sucede que Nimrod, el nieto de Cam, ¿verdad? Pues hace lo malo delante de Dios. Y dice que, pues la historia, ¿verdad? Vemos en la Biblia que ellos establecieron, en las escrituras revelan que establecieron su primer reinado sobre la tierra, pero no solo eso, sino que intentaron construir una torre que llegara hasta el cielo, que es la torre de Babel. Si me puedes poner la imagen, ¿verdad? Obviamente, pues no sabemos cómo es, pero pues es una representación nada más. Pero Nimrod quiso construir esta torre, ¿verdad? De Babel para tocar el cielo y para llegar a Dios. Ahora, Babel se constituyó la ciudad precisamente más religiosa, porque ahí mucho se cree que las religiones del mundo de ahí surgieron. Lo que hoy conocemos, las religiones en el mundo, porque pues al repoblar la tierra que no hay nada, de ahí surge todo el centro religioso, cultural de Babel, ¿no? Y entonces vemos cómo al final el propósito de Nimrod no era algo que agradara a Dios, porque su propósito no era acercarse al Dios de Noé o al Dios de su bisabuelo, sino buscar otros dioses. Es más, en su poderío y en su gobierno, él quería, ¿verdad?, ser también como Dios. Algunos teólogos dicen que en su corazón él quería ser y llegar a tocar al cielo para ser y ser él idolatrado sobre otros, ¿no? Pero Dios no lo vio con agrado. Ahora entendamos, hasta ese momento todos hablaban la misma lengua. Dios tiene que traer nuevamente un juicio, y fue confundir las lenguas, donde surgieron pues son los idiomas y lenguas que hoy tenemos sobre la tierra. ¿Por qué? Para evitar que ellos pudieran comunicarse y pudieran seguir construyendo. Por eso tú puedes leerlo todo esto en Génesis 11:10, y dice para que desistieran de lo que estaban haciendo. Dios lo trajo y dice que así fue que detuvo la obra de la mano de ellos, y entonces tuvieron que esparcirse porque vino confusión. Imagínate, ¿no? De repente empezaron a hablar en otro idioma y no se entendían, entonces tuvieron que esparcirse porque estaban confundidos.
Entonces, Babel simboliza, fíjate, el orgullo humano, la rebelión contra Dios y la autosuficiencia. Es más, Nimrod representa la codicia por el poder y la gloria. Entonces, ¿era algo positivo Babel? No, no, era todo un sistema social, ¿verdad? Que representaba los valores mundanos que apenas iniciaba. Dios les había dado una oportunidad a la nueva generación de repoblar la tierra, de recrearse con nuevas familias que buscaran a Dios, pero volvieron al mal camino. La perversión, la maldad estaba ahí en el hombre, y es por eso que Babel representa este sistema social de valores mundanos, ¿verdad? Fue el centro cultural controlado por poderes y principados corruptos y opresivos. Nimrod por eso dice que era vigoroso cazador, que era violento, que era un hombre que realmente tenía, ¿verdad? Esta actitud opresiva. Y se volvió, obviamente, Babel centro religioso e idólatra sobre el mundo. Entonces, de ahí es que surge Babilonia. Entonces, podrás entender el contexto de cómo es que surge la Babilonia en el tiempo de Daniel. Y fue adquiriendo precisamente fama por sus ritos mágicos, ¿verdad? Leíamos en el libro de Daniel que pues había astrólogos, magos, había muchos augurios, adivinos, y cómo pues los profetas de Dios, ¿verdad? Los profetas de Israel, vemos a través de la escritura que denunciaban la idolatría. Pero no solo eso, mis amados, los profetas de Dios denunciaban también que la caída de Babilonia. Jeremías, por ejemplo, e Isaías pronunciaron fuertes condenaciones contra Babilonia. Vamos a leer Jeremías capítulo 51, verso 47. Acompáñame en tu Biblia, Jeremías capítulo 51, verso 47. Y mira cómo Jeremías e Isaías profetizaron en contra de Babilonia. Dice Jeremías 51, 47. Por tanto, he aquí, vienen días en que yo destruiré los ídolos. ¿De dónde? De Babilonia. O sea, era un lugar de idolatría. Y toda su tierra será avergonzada y todos sus muertos caerán en medio de ella. Vamos a ver cómo en Isaías capítulo 21, verso 9, también nos habla de Babilonia. Cómo Isaías también profetizó acerca de Babilonia. Isaías 21, 9. Dice, y he aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Entonces, fíjate, aproximadamente 1500 años después de la fundación de Babilonia, Dios reveló el futuro de esta ciudad a través de estos profetas. ¿Cuál era el futuro? Su caída, ¿verdad? Su ruina. Entonces, vemos cómo esto explica por qué Babilonia llegó a ser un símbolo de la perversión, de la maldad y de la idolatría, ¿verdad? Entonces, el reino de Babilonia fue destruido en el año 539 antes de Cristo, en el tiempo que Daniel estuvo habitando. Por eso leímos cómo precisamente cayó después. Vemos cómo Daniel estuvo bajo el reinado de ¿quién? De Nabucodonosor, de su hijo Belsasar y del rey Ciro, que fue el que derrocó el gobierno babilónico, el imperio babilónico. Entonces cuando leemos Daniel 1 hasta el 6, vemos cómo pasó por 3 reyes, ¿verdad? De un imperio babilónico a un imperio sirio. Pero vemos también que Daniel profetizó, ¿verdad? La caída de Babilonia a través del mismo sueño de Nabucodonosor. Cuando tú lees la palabra, ves cómo también la visión que terminó el reino de Babilonia con el hijo de Nabucodonosor, que fue Belsasar, por haber usado los instrumentos sagrados del templo para hacer una fiesta. Y hoy que se leía, dice que tuvo una visión con una mano que escribía, tu reino hoy termina, ¿no? Hoy es destruido, hoy termina, es roto. Y ahí ese mismo día dice que los persas invadieron Babilonia y destruyeron y conquistaron a la Babilonia actual. Todo esto fue profetizado y lo que leímos de Isaías se cumplió, lo que leímos de Jeremías se cumplió.
Entonces vemos cómo Babilonia, ¿verdad? Fue destruida, la antigua Babilonia. Sin embargo, fíjate, déjame decirte algo, y aquí es donde viene lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Porque la profecía de Isaías y la profecía de Daniel, que Daniel es un libro profético, no solo para el antiguo tiempo, sino para este tiempo, era dual. ¿Qué quiere decir? Que no solo se refería a la antigua Babilonia, sino también a una segunda Babilonia, ¿verdad? En la que, fíjate, el apóstol Juan en Apocalipsis le es revelado en el libro de Apocalipsis, en los últimos tiempos, le es revelado esta Babilonia en la cual tú y yo vivimos. ¿Sabías eso? Entonces, la segunda Babilonia está en Apocalipsis y nos habla de esta Babilonia diferente a la descrita en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La Antiguo Testamento ya está destruida, dijimos ya está en ruina, está en Irak. Hoy pues solo es un lugar, de hecho por la UNESCO lo declaró como Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Como de las 7 maravillas del mundo. Pero vemos en el Nuevo Testamento y sobre todo en el libro de Apocalipsis, lo que es la segunda Babilonia, que también representa un reino poderoso y que también, fíjate, al igual que la primera, está condenada a caer. Entonces, vamos a leer Apocalipsis 14:8. Apocalipsis 14:8 dice: otro ángel, este es el apóstol Juan escribiendo todas las visiones que estaba teniendo del porvenir. Dice: otro ángel le siguió y dijo: ¿ha caído quién? Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, fíjate, cuando leemos Apocalipsis, verso 8, 14:8, vemos que el apóstol Juan ve que en los últimos tiempos hay una Babilonia. Y que no solo eso, que va a caer esa Babilonia. Y no está hablando de la Babilonia de Daniel, está hablando de un sistema parecido. Y es que tenemos que abrir nuestro entendimiento para entender que quien movía espiritualmente a Nimrod, a Nabucodonosor, Satanás detrás de ellos, ¿verdad? Y Dios permitiéndoles gobernar la tierra, es decir, cómo esta maldad detrás de ellos. Sabemos en la palabra que el príncipe de este mundo, ¿verdad? De las tinieblas, ¿quién es? Es Satanás, que mueve a hombres perversos a la idolatría, a la fornicación, a la inmoralidad, a todo esto, ¿sabes? Y usa hombres, ¿verdad? En épocas y edades siempre ha usado hombres para gobernar o querer gobernar el mundo. Por eso yo les decía que hoy vivimos en este sistema que tal vez tú no te has dado cuenta, pero que hoy vas viendo que este sistema, por eso es que decimos, va a caer. Porque la Babilonia actual representa al mundo, a la vida mundana, al sistema mundano en el cual tú y yo habitamos hoy en la actualidad. Y Juan describe cómo en el capítulo 17, vamos a leer Apocalipsis 17, cómo esta Babilonia es una mujer, ¿verdad? Vamos a ver, dice 17, versículo 3 al 5, vamos a leerlo, Apocalipsis 17, 3 al 5. Y dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. Y dice el versículo 4: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. El verso 5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, que dice: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, Juan relata su visión de Babilonia la grande, ¿verdad? Y en el verso 8, si lo puedes poner, 17:8, dice que la mujer que había visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. O sea, habla y la misma palabra nos va dando la interpretación. Es decir, que la mujer sentada dice que es una ciudad, pero no solo eso, es
también un sistema político, ¿verdad? Religioso, en el que dice que no solo gobierna una sola área, sino dice en dónde, en todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Cuando dice que estaba vestida de púrpura y escarlata y que dio de la inmundicia, ¿verdad? Como leímos en el verso 8, dio a beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. Y dice que estaba sentada ¿sobre dónde? Sobre una bestia. Y también vemos cómo su nombre está escrito, dice, la madre de las rameras y las abominaciones ¿de dónde? De toda la tierra. Es decir, este sistema babilónico gobierna la tierra. Ahora entiendes por qué leemos Daniel y por qué debemos tener la misma actitud que Daniel tuvo. Aunque no vivimos en la antigua Babilonia, vivimos en un gobierno babilónico, en un sistema babilónico del mundo. Y dice que esta es la gran ciudad que reina sobre reyes de la tierra. Es decir, tiene influencia este poderío sobre naciones de la tierra, sobre reyes. Y aquí, fíjate, si yo te preguntara, y no contestes, pero si yo te preguntara qué sistema religioso o qué religión en el mundo tiene mayor poderío sobre reyes y naciones y presidentes, no me contestes. Pero tú vas viendo cuán peligroso es, ¿verdad? El combinar la política, el gobierno, el poder con la religión. ¿Cuántos presidentes, verdad, no están al servicio o adoran o sirven a personas poderosas ante religiones, ¿verdad? Y cómo gobiernan sobre religiones. Por eso es que, mis amados, tenemos que estar muy atentos y abiertos a todo lo que la palabra dice. La mujer en la Biblia, y déjame decirte algo, en las escrituras, cuando se habla de una mujer, normalmente se representa a la iglesia. Ahora, dado que Pablo describe a la iglesia que será presentada, ¿verdad?, ante Cristo como una virgen pura, y Jesús describe a su novia como una esposa, ¿verdad?, una mujer intachable, sin mancha. En Apocalipsis 19 y este que acabamos de leer, vemos aquí la mujer ramera, o sea, la mujer infiel. La iglesia de Cristo es la mujer fiel, hermosa, sin mancha, pero aquí estamos viendo una mujer que es ramera y que es infiel. Y cuando tú lees la palabra te vas a dar cuenta que es todo el sistema religioso en el mundo que ha aceptado la idolatría, que ha buscado otros dioses. Todas las religiones en el mismo sistema babilónico busca adorar a otro Dios menos al Dios verdadero. La mujer, la esposa de Cristo es la mujer santa por la que vendrá Él. Pero la mujer infiel es la iglesia que se ha ido tras otros dioses. Es más, déjame decirte, el pueblo de Israel, ¿sabes por qué cayó en manos de Babilonia? Porque aceptó la idolatría y porque cayeron en idolatría el pueblo de Israel sabiendo que tenían un solo Dios. Y Dios permitió que el juicio viniera de Babilonia sobre ellos para llevarlos en esclavitud. Es decir, para Dios es tan delicado la idolatría, tan delicado. Si tú lees desde el Antiguo Testamento, vas a ver cómo la idolatría ha sido el tropiezo de las religiones, cómo ha sido el tropiezo y cómo Dios aborrece y abomina, cómo dice la fornicación de sus ídolos de la tierra, todo esto, y dice la madre de todas las rameras. Qué impresionante, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ojos abiertos ante la palabra y lo que Dios nos está hablando. Ahora, vemos que la mujer ramera es la iglesia idólatra que representa el sistema religioso lleno de falsa doctrina y de idolatría. Ahora, tú puedes decir, no, yo ya no adoro ídolos, yo ya no venero ídolos, pero también sabes que la idolatría, ¿verdad?, también se representa en muchas maneras hoy en día. Puedes idolatrar algo, el dinero, puedes idolatrar tu trabajo, a tus hijos, puedes hacer de cualquier cosa tu ídolo. Entonces tenemos que tener cuidado. Tú y yo somos iglesia, pero debemos ser fieles ¿a quién? A Dios. Así como Daniel fue fiel a sus convicciones, ¿verdad? ¿Cuántas veces no fueron atacados por cuanto ellos oraban? Daniel fue atacado por orar a su Dios. ¿Tú crees que Satanás no usa la misma estrategia? ¿No quiere que tú ores? Es lo mismo, él no quiere que tú ores.
Daniel, fíjate, el edicto era que si él oraba dejaba de orar por tantos días, ¿verdad? ¿Sabes? Daniel entendía que él no podía, prefería morir físicamente, ser llevado al foso de los leones, que morir espiritualmente, separado de su Dios. Y es por eso que Daniel fue perseverante, al igual que los amigos de Daniel, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego, que eran hombres y jóvenes también, que ante la música tenían que ser, al sonido de la música tenían que adorar la imagen de Nabucodonosor, postrarse y adorar la idolatría. Eso es idolatría, el postrarse y adorar. Entonces si te vas dando cuenta cómo esto en la Biblia, la Babilonia es el símbolo de la maldad del hombre, del proyecto humano que no toma en cuenta al Dios verdadero. Y mira, vamos a leer Apocalipsis 18, 1, 5, ya que estamos metidos aquí. Dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder. El verso 1, 18, 1. Y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación ¿de qué? De demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis es lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Y vemos cómo entonces, como te habrás dado cuenta, hoy en la actualidad vivimos en esta Babilonia actual, ¿verdad? Bajo un sistema babilónico espiritual que gobierna el mundo. Por eso es que cuando hablamos del sistema económico que va a caer es porque el sistema babilónico del mundo va a terminar cayendo, porque está escrito en la palabra. No porque yo lo diga, sino porque Dios dice que todo esto, ¿verdad? Vendrá a ruinas. Ahora, en una clase que tuvimos de sabiduría financiera, hace un año me parece, hablábamos que en el mundo hay dos sistemas, el sistema de Dios, que es por medio de su palabra, y el sistema babilónico del mundo. Yo te pregunto, ¿tú cómo te riges en tu vida en la actualidad? ¿Tus finanzas cómo las riges? ¿Bajo el sistema babilónico del mundo o bajo el sistema de Dios? Y tú a lo mejor piensas, no sabes todavía, algunos dicen de qué está hablando. Pero déjame decirte algo, el sistema babilónico del mundo hoy en día está regido por hombres poderosos en el mundo. Yo te pregunto, ¿los bancos quieren tu beneficio? ¿Cuál es el sistema babilónico del mundo? Llevarte a vivir en deuda, en esclavitud, porque la deuda lo que trae es esclavitud. La palabra lo dice, no lo digo yo, lo dice la escritura. El que pide prestado se vuelve esclavo del que le presta, del prestamista, ¿no? Entonces, no creas que a los bancos le importa tu vida y que tú salgas adelante con tus proyectos, no. Lo que quiere es endeudarte para acabar con tus bienes. Porque si tú no pagas, te pasas un día de no pagar, lo que quieren es casi ya embargarte. Es decir, no creas que el banco le importa o le interesa tu bien. Porque es el sistema del mundo. El sistema del mundo quiere llevarte a vivir en deuda. Pero, ¿qué nos dice la palabra? El sistema de Dios. El sistema del mundo te dice, entre más acumulas, entre más tienes, entre más tú eres, más poderoso eres, más tienes, más autosuficiencia económica tienes. El sistema babilónico del mundo. Pero el sistema de Dios es diferente. Si tú te das cuenta, lo que yo les decía hace 8 días es totalmente a la inversa. Muchas de las cosas van precisamente contrapuestas. Porque el sistema del mundo lo que quiere es destruir. Esa es la naturaleza de Satanás, robar, matar y destruir.
Mis amados, te pasas un día y ya te están cobrando. Ahora yo te pregunto, ¿qué te conviene más? ¿Comprar algo de contado o algo a pagos? Porque pagas mucho menos, casi por pagos cuando terminas pagando. El doble o hasta el triple, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero el engaño está en que pues, como son paguitos chiquitos, para yo poder obtener algo, entonces me endeudo y caigo en la deuda. Y entonces termino pagando mucho más de lo que debería pagar. Pero fíjate, en el sistema de Dios nos habla del ahorro, de tener un presupuesto, ¿verdad? De cómo administrarnos correctamente, ser buenos mayordomos. Es decir, es totalmente diferente el sistema de Dios al sistema, ¿no?, del mundo. Por ejemplo, pues, ¿qué pasa? Que fíjate cómo el sistema del mundo copia muchas cosas. Los impuestos nacen, ¿verdad? También muchos de ellos porque precisamente el pueblo comenzó a diezmar, el pueblo de Dios comienza a diezmar. Es decir, pero ellos dijeron, el gobierno dijeron, es como un pequeño diezmo para el gobierno, que supuestamente es para mejorar, ¿verdad?, la infraestructura, la tierra, pero al final ese dinero se lo roban. Y aunque dicen que lo dan y que sí lo terminan por robarlo. Ahora, déjame decirte algo, el sistema artístico de este mundo también es babilónico. La música, el arte, no vayamos tan lejos, hace 2 días que empezaron los Juegos Olímpicos. Dime qué se mueve detrás de todo, millones de dólares para un evento para burlarse de Cristo, para burlarse de Dios, a través de la inauguración de los Juegos Olímpicos en Francia. Dime, y el mundo que no conoce a Dios aplaudiendo, el mundo que no conoce a Dios inclinándose ante ese sistema artístico, qué bueno que son incluyentes, qué bueno que son. Mis amados, si te das cuenta el sistema babilónico en el que vivimos, y eso es lo que Dios nos está llamando a tener atención, porque antes de la caída y del juicio contra este sistema se levantará todo para imponerse sobre las naciones de la tierra. Y es por eso que yo les he dicho constantemente, no creas que las ideologías, todo esto, hay fuerzas oscuras detrás, gente que realmente quiere distorsionar y sacar a Dios de las naciones, quieren sacar a Dios de las escuelas, de la religión, quieren sacar al Dios, quieren crear un solo Dios. Y si esto no te convence, tienes que buscar y ver. Es más, ahora, ¿verdad?, la Iglesia Católica, musulmana quieren unirse y hacer una sola religión. Todo esto uniéndose con precisamente en este sistema que uno no, si no se da cuenta, el ecumenismo es parte de este sistema babilónico. Ahora la pregunta es, ¿nos vamos a arrodillar? ¿Nos vamos a doblegar y nos vamos a dejar contaminar por todas estas cosas en el mundo? Es ahí donde entra nuestra vida como hijos de Dios. Daniel, ¿verdad?, y sus amigos tenían a Dios de su lado. Y aunque vivieron en Babilonia, nunca dejaron que Babilonia entrara en su corazón. Ellos se mantuvieron firmes en sus convicciones. Amaban a Dios, servían a Dios y aún trabajaban, aunque vivían en un reinado caído, ellos sabían que sus convicciones eran mucho más grandes que eso. Y es por eso que yo te insisto que el espíritu diabólico que estaba detrás de Nabucodonosor, de todos estos hombres poderosos, de Nimrod, de imponer ideologías, filosofías, la cultura de este mundo, es la que tú y yo tenemos que resistir hoy. Ahora, ¿por qué se llama la caída de Babilonia o la victoria sobre Babilonia? Porque, fíjate, así como Dios estuvo con Daniel y sus amigos en Babilonia, Jesús está con nosotros en el mundo. Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Jesús está orando al Padre, ¿verdad? Solo el hijo de la perdición, ¿verdad?, que fue Judas, por el cual estaba escrito. Pero mira, vamos a leer Juan 17:14. Juan 17:14 al 17. Y mira, es la oración de Jesús por su iglesia y por sus discípulos, por nosotros.
Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra. Y el mundo, ¿qué dice? Los aborreció. O sea que el mundo, ¿qué crees? ¿Por qué crees que se burlan de Cristo? ¿Por qué crees que se aborrecen, ¿no? A los que en política, a los que promueven a Dios, les dicen de ultraderecha. En el sistema, en todo el sistema, ¿verdad? A nosotros, ¿cómo nos dicen? Fanáticos. Aleluya. Pero si tú no estás dispuesto a que se burlen y te aborrezcan, pues mi amado, entonces vas a tener que entrar al sistema babilónico del mundo, a vivir y querer agradar a Babilonia. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. O sea, no somos de este sistema del mundo. Dice Jesús, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, ¿verdad? Solo va a ser cuando Dios nos llame en el arrebatamiento. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. Y sigue diciendo, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Lo vuelve a enfatizar Jesús. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué dice Jesús? Vivimos en este mundo, pero así como Dios guardó a Daniel, a Sadrach, ay, se me fue en su nombre, Mesach y Abednego, a estos amigos de Daniel, cómo los guardó aún en el horno de fuego, ¿verdad? Cómo Dios nos guarda. Jesús dice en su palabra que Él nos guarda en este mundo. Entonces, por eso es que vemos que, y fíjate en el Juan 16:33, en el verso 33, capítulo 16, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Jesús, para que tengáis paz. En el mundo habrá aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Jesús ha vencido a este sistema babilónico. Jesús ha vencido, así como cayó la antigua Babilonia, la nueva Babilonia va a caer. Está descrito en Apocalipsis. ¿Y sabes por qué va a caer? Porque el reino de los cielos se va a establecer en esta tierra, donde tú y yo reinaremos juntamente con Cristo Jesús, para que su reino se establezca. Así como lo profetizó Daniel en el sueño, la estatua de oro, ¿verdad? Con la cabeza, siendo Babilonia el primer reinado y siendo los pies el último reinado del anticristo, así es como va a caer todo. La piedra que cayó y derribó esa estatua es Cristo mismo estableciendo su reino sobre la tierra y trayendo su gloria con poder. A ese es el reino que tú y yo pertenecemos, iglesia. Debemos mantenernos firmes, con paz, resistiendo, guardándonos en santidad con su palabra, porque es ahí donde vamos a tener tú y yo el galardón. Jesús ya venció. Así que, pues, mis amados, sigamos y permanezcamos fieles a Dios. Amén. Yo te invito, vamos a orar en esta mañana, darle gracias a Dios por su